XT de Reddit, ¿qué es lo más aterrador que viste dentro de la prisión? Vi a alguien tomar una olla caliente, llenarla con aceite de bebé, agregar medio kilo de azúcar, agregar un poco de Magic Shop, llevarla a ebullición y luego salpicarla en la cara de una persona. Literalmente derritió la cara del tipo. Esto sucedió alrededor de 1999 y todavía tengo alguna que otra pesadilla al respecto. Historia 2. Un niño blanco quedó absolutamente destruido por sentarse accidentalmente en el banco delantero del área de televisión en su segundo día. Esperaron al accidente, luego comenzaron a caminar con él, y en cada vuelta, más muchachos lo acompañaban. Luego, una vez en el punto ciego, lo atacaron. 6 o 7 tipos golpeando a un niño blanco flaco de 120 libras. Estaban trepando la valla y saltando sobre su cabeza. Estuvo fuera en los primeros segundos, pero siguieron golpeándolo hasta que los gasearon a todos. Le rompieron la espalda baja y ahora está en silla de ruedas, todo por no saber nada mejor. Lo peor que he oído en mi vida fue que agredieron a un hombre adulto una noche. Se negó a pagar una tarifa de protección y 3 tipos lo agredieron. Lo apuñalaron en el trasero con el mango de un cepillo de dientes. He visto algunas cosas bastante locas, pero las de ellos fueron las más memorables. A veces tengo pesadillas sobre la agresión. Nunca he oído nada parecido desde entonces. Siento que muchas historias en este hilo me entristecerán mucho por el estado de las instalaciones correccionales. Historia 3. Estuve 4 meses en Malasia. Este tipo nigeriano solía robar en otras celdas. Esta pandilla malaya lo encontró y sumergió su mano en aceite hirviendo y básicamente la frió mientras todavía estaba pegada a él. Ese grito todavía me hiere la sangre. El pobre quedó reducido a un charco inconsciente de sangre, sudor, lágrimas, vómito, mierda y pipí. Ese día perdió más que su mano. Historia 4. La violencia no fue nada comparada con la gente. El tipo que me enseñó Scrabble mató a golpes a su esposa con una sartén cuando descubrió sus deudas de juego. El tipo que me enseñó a jugar póker ató a su empleador en su casa, y cuando el jefe se negó a darle el combo a su caja fuerte, el tipo simplemente quemó la casa con su jefe adentro. Hice ejercicio con un tipo al que pillaron con 2 brazos y una pierna en el tronco. Estaba en una pandilla asiática y acababa de realizar un asesinato, llevando la evidencia a su gente como prueba. Luego lo detuvieron. Su coacusado era un chivato, por lo que pasó todo su tiempo trabajando para matar al tipo en el momento en que tuvo la oportunidad. Antes de que me enviaran a prisión, todos estaban en la cárcel del condado. Finalmente consiguió su disparo y esencialmente le arrancó la cara al tipo en medio de un pasillo frente a los guardias. Fue un gran error por parte de la policía, hasta el punto de que se rumoreaba que fue la pandilla la que pagó para asegurarse de que el soplón muriera. ¿Vives con estas personas? ¿Juegas a las cartas? ¿Juegas, miras deportes? Si estás encerrado en tu celda para un gran juego, escuchan sus radios juntos y dicen tonterías a través de las escotillas de sus puertas. Los miércoles, tu cuarto de pollo se destinará a una gran comida casera para quien quiera contribuir, y lo preparará de 22 años, que ha sido acusado de 9 asesinatos distintos y aparentemente es el más amable persona que alguna vez conocerás. Es tremendamente salvaje. Nada tiene sentido y todo es peligroso. Están juntos en esto, pero al mismo tiempo, todos tienen todo tipo de ira a punto de estallar. Tuve un asalto agravado con arma mortal, así como un caso separado de portación ilegal de arma de fuego, por lo que tuve el placer de acudir a las unidades Max. Curiosamente, la amenaza de un peligro constante ayudó a que las cosas se mantuvieran en calma la gran mayoría del tiempo. Todo el mundo es un asesino, nadie quiere ser asesinado tipo de vibraciones. Me apuñalaron con un lápiz Dixon, pero era de Richard Busby. El señor Tai, mi jefe, lo ató y lo quemó vivo. Fue por una deuda de juego que me debía. Es viejo y débil. Al final tomé el doble de lo que me debía y ese mismo día estábamos de nuevo en la mesa jugando al póker juntos. Busque en Google su nombre si lo desea, creo que le acaban de negar una apelación o algo así. O te conviertes en uno de ellos o vives debajo de ellos. Y una vez que eres uno de ellos, son sorprendente y aterradoramente bondadosos y decentes, al menos lo suficiente como para pasar unos años con ellos. Historia 5. Nunca estuve en prisión, pero sí un tiempo en la cárcel por cargos de drogas. Tenía unos 30 años, pero mi compañero era un chico muy agradable de 19 años que se dedicaba a vender drogas. Parecía un poco loco, pero me presentó a los JITs.
No conocía a nadie y jugábamos a las cartas y esas cosas. Tenía un vínculo muy alto y un día le dijeron que recogiera sus cosas, salió bajo fianza. Él no sabía quién, pero estaba muy feliz por él. A la mañana siguiente, el oficial al mando me dijo que esa noche lo habían matado a tiros. Siendo muy respetuoso, a todos les gustó el chico. Lo confirmó el noticiero de la noche. Realmente me jodió, y puedo adivinar quién consiguió que lo sacaran bajo fianza. Historia 6. Vi a un tipo al que le hundieron la cabeza en su celda. Un nuevo recluso había entrado y se había negado a mostrar sus documentos. Otro recluso vino y dijo que estaba en el tribunal con él y que era un abusador de menores. Más tarde ese día, las llaves, como las llamamos, le dijeron que necesitaba enrollar sus cosas y básicamente pedir custodia protectora. Él se negó. Más tarde esa noche, cuando todos estábamos en nuestras celdas, tomó un lápiz y lo apuñaló en el ojo. Luego lo sacó de su litera y le estrelló la cabeza contra la pared hasta que no quedó nada. Una vez que terminó, llamó al CEO por el intercomunicador y le dejó encargarse de todo. Pude ver esto a través de nuestra ventana ya que estaban en la celda frente a nosotros. Siempre me he preguntado acerca de todo este asunto de que ese tipo de delincuentes sean tratados muy mal en prisión porque he escuchado todo el argumento de, incluso la gente en prisión tiene hijos. Claro, pero una parte de mí piensa que es psicología, siento que también es como si estas personas que han hecho algo mal quisieran sentir que son mejores que alguien que también ha hecho algo mal. Simplemente consideran que el crimen de esa persona es peor. Y no me malinterpretes, es realmente malo, es el fondo del barril. Así que no están necesariamente equivocados, pero me pregunto hasta qué punto es ética versus un sentimiento de superioridad. Historia 7. A los reclusos se les niega tratamiento médico hasta que mueren. Lo vi 2 veces. Ambos eran diabéticos y ambos ancianos. Ninguno de los dos tenía apoyo familiar y ambos tenían condiciones exacerbadas por la inhumana situación de vivienda en el calor del sur de Texas. Encierran a 56 hombres por dormitorio en edificios metálicos mal ventilados. Durante el encierro, exigen que usted permanezca en su litera sobre un colchón de plástico durante semanas y solo le permiten una ducha de 5 minutos cada 3 días. Tenía 40 años y estaba en buena forma y pensé que podría morir allí. Por las tardes, la pared de al lado estaba tan caliente que no podía dejar la mano encima. Qué vergüenza para TDCJ y todos los empleados. Ponen a la gente en una situación terrible y permitimos que continúe. Si trataran así a los perros, habría horcas. Historia 8. Un tipo hizo que le clavara un lápiz número 2 en la pierna, lo insertara en su muslo y lo metiera debajo de la piel hasta que ya no pudiera verlo. Lo llevó al hospital para que se lo quitaran. Días después, hizo lo mismo en el mismo agujero con un lápiz de goma. Enjuague y repita. El hospital lo retira nuevamente. Un par de días después, mientras lo observaban activamente, logró meterse en el bolsillo de la pierna parte de un vaso de espuma de poliestireno, un juego de cartas y un amartillado desde la ventana de una celda. Lo llevé a los médicos, le sacaron otro centímetro de lápiz de madera, mina de lápiz y fragmentos de Dios sabe qué de allí. Ni siquiera creo que supiera lo que había allí. Historia 9. Honestamente, la mayor parte son las mismas cosas con las que te topas en la vida real: pandilleros, ladrones, traficantes de drogas, tipos con problemas para controlar la ira, etc. Pero el verdadero problema es cuando te afilias. Así que estaba en la cola bajo custodia cerrada de Colorado, un nivel por debajo de Max. En su mayoría gente relajada, pero mucha actividad. Lo peor fue cuando trajeron un bus desde Buena Vista. Había un chico, de 23 años, un chico agradable que acababa de meterse con Rex porque tenía mal genio, así que lo subieron a nivel cerrado. Le quedaban 8 meses. Había estado en el pod durante 3 días cuando un hombre mayor lo ve y le dice que lo delató cuando estaban en el condado de Adams. Entonces este tipo agarra a otros 4 y atacan al niño en su celda. Le dieron una paliza y, al final, lo arrastraron fuera de su celda, apoyaron su cuello en la barandilla y un tipo grande simplemente le rompió el cuello con una patada y se lo partió. Llega Flight for Life, pero no va a ayudar. Todos los chicos son acusados de asesinato. La parte jodida es que el tipo mayor gritó, que te jodan, nombre, cuando se rompió el cuello. El nombre del niño no era ese. El tipo había confundido al niño con otra persona. Quedan 8 meses.
El niño fue arrestado a los 17 años, 23 cuando murió, ni siquiera vio el exterior de una instalación cuando era adulto y no vivió en un caso de identidad equivocada. La prisión podría estallar así. Historia 10. Cuando tenía 20 años, pensé que quería ser funcionario penitenciario. Una noche me enviaron a trabajar a la sala médica, donde cada recluso tenía su propia celda aislada y salían 2 veces al día. Esa noche estaba andando con la enfermera dándole sus medicinas a los internos. Llegamos a la celda de un recluso y tan pronto como abrimos la puerta, fui golpeado por el olor más pútrido que jamás haya olido en mi vida. He estado en el basurero muchas veces en mi vida y no era nada en comparación con el olor que despedía este recluso. Una vez que terminamos de entregar el medicamento, me acerqué al oficial que me estaba entrenando y le pregunté qué estaba pasando con ese recluso y por qué olía tan mal. Dijo, «Oh, ¿conociste a Grady?» «Sí, se caga y se orina a propósito. Nunca se cambia ni se ducha, por lo que vive constantemente en su propia porquería. Descubrí que lo agredieron una vez en prisión, así que empezó a hacer eso para que no lo agredieran más». ¿Y cuál es el propósito de la prisión? Porque a la gente le encanta llamar los centros correccionales. No veo que aquí se produzca ninguna corrección, solo un trauma. Historia 11. Yo no, pero hablé con un ex recluso después de su liberación que desarrolló un trastorno de estrés postraumático grave debido a algunas de las cosas que presenció mientras estaba encarcelado. Una de las historias era que estaba jugando a las cartas con unos chicos y uno de ellos fumaba un cigarrillo. Otro recluso, que no estaba jugando con ellos, se acercó a la mesa y le preguntó al fumador si podía conseguir unas calzas para el cigarrillo. Short significa que antes de terminar de fumar, se lo dabas a otra persona para que diera las últimas caladas. El fumador estuvo de acuerdo. El recluso se alejó y volvieron a jugar a las cartas. Mientras jugaba a las cartas, el tipo debió olvidarse y terminarse el cigarrillo. Al rato, el otro interno volvió a la mesa pidiendo el corto, y el chico de la mesa le dijo que se le había olvidado y lo terminó. El tipo volvió a alejarse y volvieron a jugar a las cartas. Poco después, el recluso que quería pantalones cortos volvió a la mesa, se acercó detrás del jugador, le echó la cabeza hacia atrás y empezó a golpearle el ojo y la garganta con un bolígrafo o un lápiz. El tipo murió por olvidar darle a alguien una maldita colilla. Historia 12. Estaba jugando al ajedrez y escuché un golpe. Se dio la vuelta y un tipo negro, que parecía tener unos 60 años, tuvo un ataque mientras estaba de pie y cayó sobre el asiento de metal de nuestra mesa. La sangre brotaba absolutamente de la cabeza de este tipo. Tengo un amigo con epilepsia, así que supe ponerlo en posición de recuperación y mantenerme alejado de su boca. Los oficiales de policía aparecieron y lo encadenaron o esposaron mientras todavía estaba convulsionando. Mientras convulsionaba, las esposas le cortaron profundamente las muñecas y los tobillos. Comencé a gritarles, ¿qué diablos están haciendo? Consigan una camilla y llamen al 911. Nos dijeron que encerráramos nuestras literas y nos calláramos, o íbamos a aislarnos. Nadie se calló, no pueden llevarnos a todos. En lugar de eso, llevaron a todo el grupo a nuestra área de recreación al aire libre, una habitación cerrada de 30x15 con una hendidura de 4 pulgadas a 10 pies de altura para que entre aire fresco, y nos mantuvieron a todos allí. Vimos a este tipo sufrir convulsiones durante otros 15 minutos, con un charco de sangre a su alrededor debido a la cabeza, las muñecas y los tobillos destrozados. Finalmente lo sacaron y nunca más lo volví a ver. Casi seguro que murió. Nos quedamos encerrados en el patio durante 4 horas y nos amenazaron con no discutirlo. Historia 13. No es exactamente aterrador, pero una vez que una tubería de agua cerca de la prisión se rompió a última hora de la tarde y la camisa blanca de turno, el oficial administrativo correccional superior, simplemente decidió creer que el problema se solucionaría lo suficientemente rápido como para que no hubiera emergencia. Se necesitaban pasos. Por cierto, era verano en Florida. En unas 5 horas, los baños estaban llenos de basura y la gente literalmente cagaba en los periódicos en el suelo como perros. Hacía calor, había moscas por todas partes y la única agua que recibimos antes de las 10 de la mañana del día siguiente fue media taza de 4 onzas. Después de que terminó el incidente, un puñado de reclusos inició el proceso de queja, que fue el primer paso para preparar una demanda. Esos reclusos fueron llevados individualmente ante el jefe administrativo de la camisa blanca, un coronel con rango de doc, y se les dijo en términos muy claros que si procedían con el proceso legal, los matarían a golpes y los documentos reflejarían que habían muerto mientras intentar quitarle la vida a un oficial penitenciario.
Si este no es el principal ejemplo de quien vigila a los Watchmen, no sé qué lo será. Realmente odio oír hablar de cosas como esta. Simplemente perdedores que se divierten controlando a personas que están por debajo de ellos o que perciben por debajo de ellos, al menos. Historia 14. No un exconvicto, sino personal administrativo de la prisión. Justo antes de comenzar a trabajar allí, un hombre estaba en una anulación de clasificación en mis instalaciones, lo que significa que era demasiado peligroso para estar en la prisión, pero aún así tenía que estar allí por alguna razón. Estaba psicótico y decía tonterías a sus dos compañeros de celda cuando, de repente, gritó que era el diablo y arrancó los ojos a un hombre. El otro compañero de celda apretaba frenéticamente el botón de emergencia. Como resultado, el personal que respondió había ordenado terapia interna. Horrendo. Otra fue cuando estaba trabajando. Un joven acusado de asuntos relacionados con pandillas mata brutalmente a golpes a un anciano que acaba de ingresar por delitos infantiles. Resulta que el hombre agredió a la hermana menor de este niño. No tenían el mismo apellido y ella no figuraba en la lista del personal de clasificación, por lo que nadie lo sabía. El personal que respondió dijo que le patearon la cabeza con tanta fuerza que era irreconocible y tenía una consistencia de gelatina. Así que mi comentario anterior sobre el trato deficiente que reciben los tocadores de niños en prisión no se aplica aquí. Este se merecía absolutamente lo que le esperaba. Ese recluso tenía una conexión muy personal. No fue un viaje de poder ni nada por el estilo, esto fue solo venganza y, para ser honesto, no estoy tan enojado por eso. Historia 15. Trabajo en cárceles de todo el país. Hay muchos momentos inquietantes. Violencia entre reclusos, personas sin vida, psicosis. Recuerdo que un día intenté enseñarle a una enfermera y un recluso seguía gritándome, vuelve a meter los ojos en la cabeza. Están rodando por el suelo. Pero el momento que más me llama la atención es aquel día en el que estaba ayudando a un médico. Cuando ella ayuda a sus pacientes, trato de permanecer fuera de la habitación para no interferir con su trabajo. Por alguna razón, el paciente específico con el que estaba trabajando se quedó en mi mente. Aunque veo cientos de personas al día durante el paso med, donde sigo a una enfermera de celda en celda, recuerdo específicamente haber visto a este hombre. Era relativamente joven y muy educado, lo cual supongo que es lo que me llamó la atención. Siempre decía, hola señora. ¿Cómo está? Gracias, por favor, etc. Recuerdo haber mirado el gráfico para ver cómo se llamaba. Rara vez recuerdo los nombres, de hecho, siento que es mejor no hacerlo. De todos modos, estoy parado en el pasillo afuera del consultorio del médico cuando otro paciente que estaba sentado en el banco esperando ser atendido me dice, aléjate de ese nombre. Es un tipo loco. Me reí porque es un recluso que me dice que me mantenga alejado de otro recluso. No dejo que nadie se pare detrás de mí o a menos de 5 pies de mí. Mi risa cambió su tono. Se puso mucho más serio y su voz se elevó en intensidad. No, lo digo en serio. Mantente alejado de él, está loco. Está bien, claro, asentí con la cabeza y, en ese momento, agradecí las máscaras que ocultan mi reacción. Un momento después, el oficial de prisiones llega bailando el vals por el pasillo, agitando las llaves en la mano y silbando. Oh, oye, eso es un retraso en la bolsa para cadáveres, el nombre cambió ligeramente por privacidad. Mis ojos se abrieron de inmediato. Lo busqué en Google más tarde. Ese hombre tenía novia, ella está embarazada. Ella no le dejó ver al bebé cuando nació. Quería la custodia. Él y su familia, mamá, papá, hermano, planearon y ejecutaron con éxito a los 10 miembros de su familia, cualquiera que pudiera quedarse con el bebé antes de que él recibiera la custodia. Y tal vez lo estoy recordando mal, pero creo que funcionó. Creo que tuvo la custodia del niño por un tiempo hasta que él mismo se presentó y confesó, además de arrojar a toda su familia debajo del autobús y aceptar su castigo. Creo que se volvió súper religioso, o tal vez la culpa lo invadió. Recuerdo que en su celda siempre había 100 cruces pegadas a la pared. He tenido momentos más aterradores en la cárcel. Células enteras tienen que cerrarse porque ven a una chica trabajando. Mucha gente se toca mirándote, pero a mí siempre me llamará la atención el retraso de la bolsa para cadáveres. Historia 16. Estaba dentro de una prisión para mujeres, así que mi perspectiva es un poco diferente. Por un lado, todas las prisiones son diferentes desde el nivel de condado hasta el estatal y federal. Estuve en estado la mayor parte del tiempo.
Un par de cosas fueron bastante aterradoras. Por un lado, la cantidad de golpes entre guardias y reclusos era ridícula. Fue consensuado en el sentido de que ambos dijeron que sí, pero nunca puede ser consensuado cuando se trata de un guardia y un recluso. La diferencia de poder es ampliamente demasiada. Realmente tampoco se podía decir que no. No es que los guardias tomaran represalias, es solo que no te protegerían cuando otro recluso o grupo de reclusos te atacara. Lo realmente espeluznante que tenía en mente era la señora que tocaba niños. Ella era una persona de por vida. En realidad, nadie se metió con ella porque parece que los guardias estaban de su lado por razones que sospechábamos. También era muy amigable con los nuevos reclusos, especialmente con los reclusos pequeños y de aspecto más joven, por razones que se pueden imaginar. Eran propiedad de ella si se lo permitían, como una pequeña pandilla en la cárcel. Todos tenían el mismo tatuaje carcelario, del cual no me di cuenta hasta que estuve en la ducha con un par de ellos. Realmente no tengo mucho que decir sobre este. Había muchas historias realmente pesadas, duras e inquietantes aquí, así que traté de mantenerme al margen en su mayor parte. Espero que hayas disfrutado viendo el vídeo, tal vez hayas aprendido algo, o tal vez este sea tu momento Skerstrat para nunca ir a la cárcel. Independientemente de lo que hayas aprendido de este vídeo, espero que tengas un día maravilloso donde quiera que estés y te veré en el próximo.